De nuevo vamos a estar utilizando nuestras termoformas de la línea de chicas. En este caso es el modelo de Clavel, ¿sí? Me quiero detener un poquito a mostrar cuáles son los modelos que trae esta caja en particular, ¿sí? Tiene este modelo de flor o de rosas, que es lo que voy a enseñar a hacer. Tiene este girasol que es precioso. Este que es como una especie de sépala, que es el que podría sostener al clavel, ¿vieron? Pero que también puede perfectamente servir como una flor. Tiene también un modelo de hojas que, si pueden ver, es parecido, muy parecido a la cala o al alcatraz, así que tienen varias opciones en este caso. Y esta es nuestra flor de clavel propiamente, ¿sí? Bueno, me quería detener a mostrar un poco todo lo que viene en esta caja, ¿sí? Quiero también indicarle que es de material plástico resistente, que lo que se calienta en este caso es la goma. Ahora les voy a mostrar cómo. La goma y no el molde, como si, por el contrario de lo que es los moldes en aluminio, ¿sí? Bueno, eh, esto vamos a dejar a un costado. Quería mostrarles lo que tiene en la caja para que tengan en cuenta, ¿sí? Yo lo que voy a estar utilizando es este modelo de flor, porque quiero detenerme a mostrarle hacer esta clase rosas o flores, ¿sí? La verdad que esta flor es muy versátil para colocar en cualquier lugar. Es una flor de un tamaño medio que nos puede servir para apliques, no pesa nada. Y quería compartir con ustedes porque voy a estar haciendo un tocado para disfrazarnos en Halloween. Bueno, ¿qué hice? Corté una goma más grande que mi molde. Tienen que tener en cuenta que tiene que ser mayor un dedo, dos dedos de lo que es alrededor de nuestro molde, porque ahora vamos a introducir en nuestra máquina, que es una plancha, ¿sí? Bueno, y ¿por qué dejo más grande? Porque depende mucho de la calidad de la goma, puede llegar a encoger. ¿Estamos? Bueno, voy a introducir en mi plancha, ¿sí? Voy a colocar así. Tengo que tener en cuenta ya el macho y la hembra, ¿sí? Que quede bien, porque la goma se enfría muy rápido. Entonces venimos acá y marcamos. Nada más que eso. Voy a hacer una hoja con ustedes. No sé si voy a usar la hoja, pero voy a mostrarles cómo utilizo para termoformar también la hoja. Y así va a quedar nuestra goma, ¿sí? No se preocupen si se manchó un poquitito. Dejo por un costado y traigo nuestra hojita para marcar. Así. ¿Vieron? Que queda perfectamente marcado. Bueno, voy a dejar todo a un costado y vamos a proceder a cortar, ¿sí? ¿Y con qué corto? Con una tijera cualquiera que tenga punta. Quiero comentarles un poquito que también estoy en Facebook como Mío Creaciones. Hay varios trabajos hechos, pueden pasar a mirar, darle un me gusta y poder utilizar algunas ideas de ahí. Nuestra flor, ¿vieron? Para pintar voy a utilizar una tinta acrílica
en color púrpura, ¿sí? Porque lo que voy a utilizar una temática, dije, de Halloween. Entonces, cuando tienen que tener en cuenta que deben de usar colores fríos. En este caso voy a utilizar el naranja. Y para contrastar un poco voy a utilizar este color púrpura, que es muy intenso, ¿sí? Y con un pincel de cerdadura, ¿sí? Con la técnica del pincel seco voy a tomar un poco, voy a descargar mi pincel y voy a pasar así desprolijamente por cada pétalo, así. Recojo un poco más de pintura y voy raspando en realidad cada pétalo, ¿sí? Así. Voy viendo dónde quiero darle un poco más de pintura. Y va a quedar así. Bueno, yo preparé ya por supuesto unos cuantos para ir avanzando. Recuerden que si les gusta el video pueden darle un like, compartir. Y les dejo en el canal varios videos que no solamente esto, vamos a estar teniendo varias temáticas. Les quiero mostrar un poquitito este precioso dulcero, porta caramelos o como le llamen en su país, ¿sí? Acá en Paraguay realmente no utilizamos mucho lo que es esta tradición, ¿sí? Anglosajona, pero sí compartimos estos detalles con ustedes, ¿sí? Es totalmente en goma eva, todo, y aquí se abre, ¿sí? Aquí estuve ya guardando algunos papeles, esto se abre, esto se queda así. Todo está hecho en goma eva. No hay otro material, ¿sí? Excepto los ojitos, que son ojos resinados, eh, para que se vea de esta manera brillosa. Bueno, esto va a estar dentro de poco en el canal, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación, ¿sí? Bueno, voy a dejar esto a un costado para continuar con nuestra flor. Yo ya tengo aquí preparado unos cuantos, ¿sí? Y vamos a continuar como con cemento instantáneo. Les voy a enseñar esta flor que es súper fácil de hacer. Así que vamos a primero cerrar la forma de nuestra flor, ¿sí? De forma contraria, así, colocándole un poquitito de cemento de cemento instantáneo y vamos cerrando así nuestro pimpollo, ¿vieron? Y vamos con el próximo pétalo de 5. Colocamos otra vez nuestro instantáneo, apoyamos, ¿sí? Y vamos colocando unos pequeños puntos de instantáneo de vuelta para ir cerrando este pétalo, ¿sí? Nuestro segundo pétalo. Es una flor súper fácil de hacer, súper versátil para utilizar donde ustedes quieran. Y acá volvemos a hacer lo mismo. Nuestro tercer pétalo. Y vamos intercalando los pétalos para que se entrecrucen, ¿sí? Así.
Vamos colocando puntitos de instantáneo. Y acá tenemos ya nuestra tercera flor. Perdón, nuestro tercer pétalo, que ya me parece que ahí queda muy bien para dejar y pasar a otro modelo. Quiero mostrarles que esto también pueden utilizar de esta manera, así, y colocamos aquí, encimamos, entrecruzamos los pétalos, así, y acá podemos poner un circulito, podemos poner alguna media perla, lo que tengan a mano, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a utilizar? ¿Cómo diseñé que quería utilizar estas flores? Me armé este pequeño tocado, ¿sí? Quería imitar un sombrerito y lo que hice fue utilizar un envase de plástico de helado y simplemente forré con una goma eva con brillo. Le hice este círculo, ¿sí? Le di un poco de movimiento con calor. Y lo que vamos a hacer ahora es ver dónde queda mejor colocar nuestras florecitas, que es el toque que quería darle a mi tocado de Halloween. Bueno, tengo listo espero que ahí me estén viendo bien. Voy a estar manoseando un poco, así que voy a tener que girar hacia mí para poder ver. Y así es lo que voy a colocar mis flores, ¿sí? Entre el medio también puedo utilizar un poco de tul. Voy a ver cómo queda, ¿sí? Puedo utilizar, es un cuadrado, pueden cortar un cuadrado, doblar en 4, tomar del centro para darle un poco de color verde también y cortar un poco lo que es todo este color frío que estamos utilizando. Como es difícil de tomar el pegamento, el instantáneo aquí no nos va a servir, entonces lo que vamos a utilizar es nuestra pistola de calor, nuestra pistola de silicona, mejor dicho, ¿sí? Entonces voy a colocar uno aquí, ¿sí? Colocamos. Tenemos que darle tiempo a a la silicona que pueda adherirse bien. Recuerden que pronto vamos a estar ya lanzando videos de Navidad para que tengamos tiempo de poder adornar nuestras casas de forma creativa, de forma económica, así que estén atentos, activen la campanita de notificación que pronto vamos a tener novedades. Voy a esperar un rato que tome y fije bien la silicona para que quede seguro. Así. Podemos hacer unos cuadrados un poco más chicos y colocar entre medio de esto. Me gusta cómo queda ahí, entonces con un poco de silicona, la pistola de silicona, voy a pegar donde me parece que va a quedar bien. Si me parece que es muy exagerado, entonces puedo cortar un poco más estos. Voy a ver dónde más. Preparé unos cuantitos, ya unos cuadraditos, para poder un poco. ¿Vieron cómo queda? Y lo mismo hago.
Pueden ayudarse fijándose en imágenes, en los colores que utilizan la decoración de Halloween para tener una idea de qué colores utilizar. Están también, pueden hacer perfectamente los girasoles, que son muy típicos de esta decoración. Así que también les mostré que tengo dentro de lo que es la gama de la caja de las flores que le había mostrado, que es, también está nuestro girasol, que es esta. Podemos preparar uno a ver qué tal sale, ¿sí? ¿Qué dicen? Entonces podemos preparar a ver qué tal nos marca, para que vean que es de un tamaño no muy grande, pero tampoco chico, ideal para este tipo de accesorios. Vamos a ver si cómo queda otro tul, otro cuadrado de tul, para ir rellenando los espacios y también cortar un poco con el verde. Voy a recortar un poco el exceso de... Tengo acá la tijera que es para tela, entonces voy a cortar un poco para que la atención no se centre demasiado en el tul y que pueda hacer nuestra atención llevar a lo que es la flor propiamente, ¿sí? Acá es dejar volar la imaginación, gente, y crear con lo que tengamos. Esto es a base de reciclado. Como les dije, es un pote de helado, así que pueden utilizar lo que tengan. Pueden utilizar también los potes de helado de isopor o telgopor, como le llamen en su país. Así que bueno, la idea está, es cuestión de imaginar qué es lo que queremos crear. Voy preparando otras orejitas. Son simplemente es cortar la cinta negra, a ver, ahí es cortar, dar un doblez hasta el medio, volver a dar el otro doblez, nada más que eso. Armar orejas serían, ¿sí? Y ahí girar. Voy a preparar 3. Recuerden que siempre lo ideal es hacer impar para que quede mejor. Acá no hay medida, acá es a ojo, como ustedes quieran, así que no se preocupen por la medida, hagan con lo que tengan, ¿sí? Dejen llevar su imaginación, que es lo que le va a indicar que va a quedar mejor. Así que no hay reglas para nada, así que es simplemente dejarse llevar por el gusto de cada uno, por lo que queremos utilizar ese día. Así que vamos haciendo esto. Bueno, voy a dejar esto a un costado. Vamos a ver si con 3 ya queda mejor, ¿sí? Vamos a ver aquí. Colocamos un poco de silicona. Sujetamos así. Del otro lado, de los costados, vamos rellenando todos esos lugares que va quedando como que vacío, colocando estos colores tan característicos de esta temática, ¿verdad? Así. Bueno, si no tienen, estas son cintas sintéticas, ¿verdad? Pero si ustedes por ahí no tienen, también pueden hacer en goma eva con glitter.
en goma eva en goma eva de colores lisos, ¿sí? No hay ningún tipo de... Veo cómo me quedó. Aquí hemos forrado todo, nuestra diadema o vincha con la cinta de raso, ¿sí? Eh, Dejamos ya esto listo para que para poder eh, incluir en nuestro sombrerito nuestra diadema. Tomamos y colocamos a un costado, así da este pequeño tocado ideal para nuestra fiesta de Halloween. Así que es una buena idea para todos aquellos que disfrutan de esta tradición, ¿sí? Es muy lindo cuando los niños van recogiendo sus dulces por cada casa, así que colocarle este atuendo a las niñas va a quedar hermosísimo. Y ahí queda nuestra diadema, ¿sí? Este tocado precioso. Bueno, espero que les guste, que les haya gustado. Y si es así, les pido que puedan compartir. Espero que si alguna idea que les haya dado les sirvió, estoy contentísima con eso. Y también espero que se puedan suscribir, es gratis. Y puedan seguir viendo los demás videos que ya están listos. No se olviden de activar la campanita de notificación para que les pueda llegar nuestros videos. Y aquí arriba les voy a dejar un video para que puedan seguir. Nos vemos en la próxima.